Hubo una época donde Hollywood estaba obsesionado con encontrar el próximo Harry Potter o el nuevo Los Juegos del Hambre. Cada estudio quería su gran franquicia juvenil. Cada libro bestseller tenía asegurado una adaptación cinematográfica. Y durante varios años parecía que el género de jóvenes adultos en mundos fantasiosos y distópicos iban a dominar el cine. Pero entonces ocurrió algo extraño. Decenas de franquicias multimillonarias desaparecieron. Películas planeadas con sagas de 5, 6 o hasta 7 entregas murieron después de una sola película. Algunas tuvieron secuelas, pero terminaron canceladas. Otras fueron tan desastrosas que destruyeron completamente cualquier posibilidad de continuar. Y lo más loco es que muchas de estas películas tenían todo para triunfar. Grandes presupuestos, actores famosos, fanbase enormes, universos interesantes. Entonces, ¿por qué fracasaron? Hoy vamos a hablar de las franquicias de ciencia ficción y fantasía adolescente que Hollywood intentó convertir en el próximo fenómeno mundial y terminaron olvidadas. Ok, comenzamos con Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. Si eras adolescente en eso de los 2010, seguramente recuerdas esta franquicia. The Mortal Instruments tenía un fandom enorme. Demonios, ángeles, cazadores sobrenaturales, romance oscuro, todo gritaba éxito asegurado. Pero la película terminó siendo un desastre comercial. Y gran parte del problema fue que el estudio intentó venderla como el nuevo Twilight. El tono era extremadamente confuso, a veces parecía fantasía oscura, a veces romance adolescente, a veces acción sobrenatural, nunca encontró una identidad clara. Además, los críticos destruyeron la película, y aunque originalmente había una secuela confirmada, la cancelaron antes de comenzar el rodaje. Años después, intentaron rescatar la franquicia con una serie de televisión, Shadowhunters, y curiosamente funcionó mejor. Ok, seguimos este top con Eragon. Esta duele especialmente para los fans de la franquicia, porque Eragon tenía potencial real para convertirse en el próximo gran universo tipo El Señor de los Anillos, bueno, salvando las grandes distancias, ¿no? Los libros eran extremadamente populares, había dragones, magia, espadas, profecías, todo apuntaba al éxito. Pero la película cometió un error fatal. Intentó resumir demasiado material en muy poco tiempo. La adaptación eliminó enormes partes de la historia, cambió personajes importantes y destruyó varios elementos clave del lore. Muchos fans sintieron que Hollywood no entendió absolutamente nada del mundo creado por Christopher Paolini. Además, los efectos especiales envejecieron bastante mal. Y aunque la película recaudó dinero, las críticas fueron tan negativas que Fox canceló inmediatamente cualquier plan de secuela. Durante años quedó como ejemplo perfecto de cómo no adaptar una saga de fantasía. Seguimos este top con Mortal Engines. Ahora hablemos de uno de los fracasos más caros de toda esta lista, por no decir que el más caro. Mortal Engines tenía algo muy raro en el Hollywood moderno. Originalidad visual, la idea era increíble, ciudades gigantescas moviéndose sobre ruedas, devorando otras ciudades en un futuro postapocalíptico tipo steampunk. Y además, el gran Peter Jackson estaba involucrado en el proyecto. Sí, Peter Jackson, el del Señor de los Anillos. Entonces, ¿cómo terminó fracasando? Bueno, la película costó muchísimo dinero y el público simplemente no conectó con ella. Muchos criticaron la historia por ser demasiado complicada y emocionalmente vacía. Además, los cambios respecto a los libros decepcionaron a muchos fans. El resultado, uno de los mayores bombazos financieros del 2018 y obviamente cualquier secuela murió inmediatamente. Seguimos con Artemis Fowl. Lo de Artemis Fowl fue especialmente triste porque los libros eran amados por millones de lectores. La historia original seguía a un niño genio criminal que se enfrentaba al mundo secreto de las hadas usando tecnología avanzada. Era una mezcla entre ciencia ficción, fantasía y espionaje.
Pero Disney tomó decisiones muy extrañas. Cambió completamente la personalidad del protagonista, simplificó la historia, eliminó el tono oscuro de los libros y el resultado fue tan criticado que muchos fans la consideran una de las peores adaptaciones del cine joven adulto de la historia. La película salió directamente en Disney Plus durante la pandemia y desapareció casi inmediatamente de la conversación cultural. Lo peor es que Disney claramente quería una franquicia tipo Harry Potter, pero terminó enterrándola en una sola película. Seguimos con Beautiful Creatures, Hermosas Criaturas. Hermosas Criaturas intentó aprovechar la fiebre de Twilight, magia, romance sobrenatural, adolescentes misteriosos, pero simplemente llegó demasiado tarde. El público ya comenzaba a cansarse del mismo tipo de historias románticas sobrenaturales. Aunque la película tenía un cast increíble, nunca logró convertirse en fenómeno cultural y la saga murió después de la primera entrega. Seguimos con The Host o El Huésped. Después del éxito absoluto de Twilight, otra vez, Hollywood pensó que Stephenie Meyer podía convertir cualquier cosa en oro, y así nació The Host. La historia ocurría en un futuro donde alienígenas llamados Souls habían invadido la Tierra, controlando cuerpos humanos. Los protagonistas era una chica cuyo cuerpo es poseído por una alienígena, pero su conciencia humana sigue viva dentro de ella. Sí, bastante raro. Y aunque el concepto tenía potencial, la película tuvo enormes problemas. Primero, el tono. No sabía si quería hacer ciencia ficción seria, romance adolescente o drama existencial. Segundo, el ritmo. Muchísima gente la encontró lenta y aburrida. Y tercero, el público ya comenzaba a cansarse de las historias románticas juveniles post-Twilight. El estudio esperaba otra franquicia multimillonaria, pero la película apenas recuperó su presupuesto y cualquier plan de secuela murió inmediatamente. Continuamos con Chaos Walking. Esta película tenía todo para funcionar: Tom Holland, Daisy Ridley, una saga literaria muy querida y un concepto muy original. En Chaos Walking, todos los hombres podían escuchar los pensamientos de los demás a través de algo llamado noise. Literalmente no existen secretos. Eso ya era una idea increíble para ciencia ficción, pero detrás de cámaras todo fue un caos total. La producción tuvo problemas enormes, reshoots masivos, retrasos durante años y lo peor, el estudio perdió confianza en la película antes de estrenarla. Cuando finalmente salió, las críticas fueron terribles. Muchos criticaron que la adaptación eliminó la profundidad psicológica de los libros y simplificó muchísimo el mundo original. Además, la película llegó en 2021, cuando el boom del género adolescente adulto ya estaba prácticamente muerto. Y como resultado, fracaso en taquilla. Y una saga planeada de múltiples películas quedó cancelada inmediatamente. Seguimos con The Darkest Minds. Esta franquicia llegó demasiado tarde y ese fue probablemente su mayor problema. The Darkest Minds contaba la historia de un grupo de adolescentes con poderes especiales perseguidos por el gobierno después de que una enfermedad matara a la mayoría de los niños del planeta. Sí, otra distopía juvenil, otra rebelión adolescente, otro gobierno opresor. El problema es que para 2018 este público de este género estaba completamente agotado del género. La película intentó mezclar X-Men, Divergente y los Juegos del Hambre, pero nunca logró sentirse única. Además, el marketing fue muy débil y muchísima gente ni siquiera supo que la película existía. La taquilla fue decepcionante y Fox canceló cualquier posibilidad de continuación. Continuamos con Ender's Game, el juego de Ender. Este es probablemente una de las películas más frustrantes de toda la lista porque en el juego de Ender tenía potencial real para convertirse en una saga gigantesca de ciencia ficción. Los libros eran legendarios dentro del género de la ciencia ficción. La historia seguía a Ender Wiggin, un niño prodigio entrenado por la humanidad para liderar una guerra contra una raza alienígena.
Y el cast era impresionante: Harrison Ford, Ben Kingsley y Asha Butterfield. Pero el problema fue que la película intentó condensar demasiado contenido filosófico y psicológico en una sola entrega. Los libros eran profundos, muy introspectivos, muy centrados en la mente de Ender. La película simplificó muchísimo todo eso. Además, algunos fans boicotearon el estreno debido a controversia alrededor del autor Orson Scott Card. Aunque la película no fue un desastre absoluto, tampoco fue el fenómeno que el estudio esperaba, y la franquicia nunca continuó. Seguimos con Inkheart, Corazón de Tinta. Corazón de Tinta tenía una primicia espectacular. Un hombre tiene el poder de traer personajes de libros al mundo real simplemente leyendo en voz alta. Ese es literalmente el sueño de cualquier amante de la fantasía. La película tenía a Brendan Fraser, Helen Mirren, Paul Bettany y una saga literaria bastante popular. Y entonces, ¿qué salió mal? Principalmente, la adaptación perdió gran parte de la magia y profundidad emocional de los libros. Muchos críticos dijeron que el mundo fantasioso se sentía superficial y apresurado. Además, el marketing nunca dejó claro qué tipo de película era: fantasía infantil, aventura familiar, fantasía de ciencia ficción. Nunca encontró realmente su público. Y aunque había planes para adaptar las secuelas, la franquicia desapareció silenciosamente. Seguimos con The Golden Compass, la brújula dorada. Esto pudo haber sido el nuevo Harry Potter, sin exagerar. The Golden Compass estaba basada en His Dark Materials, una saga de fantasía más importantes de la última década. El universo era increíble: animales espirituales llamados demons, brujas, ojos polares guerreros, universos paralelos, y New Line Cinema apostó muchísimo dinero por la película. Pero entonces ocurrió el desastre. El estudio tuvo miedo de la controversia religiosa de los libros, así que suavizaron gran parte de los temas filosóficos y críticos hacia la religión organizada. Eso enfureció a fans de las novelas. Además, la película literalmente eliminó el verdadero final del primer libro para hacerlo más seguro para las secuelas. Sí, la película termina antes del final real de la historia. Aunque recaudó bastante dinero internacionalmente, los resultados en Estados Unidos decepcionaron muchísimo y la franquicia murió ahí. Años después, HBO haría una serie mucho más fiel a los libros. Y ahora sí, llegamos a los pesos pesados de este top: la quinta ola. La historia seguía a un adolescente sobreviviendo a diferentes etapas de una invasión alienígena diseñada para destruir lentamente a la humanidad. La premisa era bastante interesante. Cada ola eliminaba humanos de una manera diferente. Primero apagones, luego desastres naturales, después epidemias. Era como una mezcla entre los Juegos del Hambre y el Día de la Independencia. Pero la película terminó sintiéndose extremadamente genérica. Muchos críticos dijeron que parecía una copia de otras franquicias más exitosas. Además, el romance adolescente terminó quitándole fuerza a la invasión alienígena. La película recaudó muy poco para lo que Sony esperaba, y aunque los libros continuaban, la saga cinematográfica murió después de la primera entrega. Y seguimos con Percy Jackson y sus dos películas. Esta probablemente sea una de las cancelaciones más dolorosas para toda una generación, porque Percy Jackson tenía todo para triunfar. Los libros de Rick Riordan eran gigantescos, la idea era increíble. Un adolescente descubre que es hijo de Poseidón y entra a un mundo secreto lleno de dioses griegos, monstruos y guerras mitológicas. Era literalmente una mezcla entre Harry Potter y la mitología griega. El problema: Hollywood no entendió qué hacía especial a los libros. La película cambió demasiadas cosas. En los libros, Percy tiene 12 años. En la película, los personajes fueron envejecidos para convertir la historia en algo más adolescente. También eliminaron personajes importantes, cambiaron eventos clave y simplificaron muchísimo el mundo original. Rick Riordan incluso reveló años después que él mismo intentó advertirle al estudio sobre los errores del guión, pero lo ignoraron completamente. Muchos fans odiaron la adaptación, y aunque la primera película tuvo éxito moderado, la segunda entrega, Percy Jackson en el Mar de los Monstruos, recaudó mucho menos y dejó claro que el interés estaba desapareciendo. La saga cinematográfica murió ahí.
Lo más irónico es que años después Disney haría una nueva adaptación en formato serie, intentando corregir todos los errores del cine. Y finalizamos este top con personalmente la saga que más me dolió que no haya seguido en el cine. Yo soy el número 4. En 2011, DreamWorks creyó haber encontrado su nueva franquicia estrella. Yo soy el número 4 estaba basada en la saga literaria de Lorien Legacies, una serie de libros juveniles de ciencia ficción extremadamente popular en ese momento. La premisa sonaba perfecta para una franquicia. 9 jóvenes alienígenas esconden sus poderes en la Tierra mientras son cazados por una raza enemiga. Básicamente una mezcla entre Superman, X-Men y romance adolescente. Y el estudio apostó fuerte por ella. Michael Bay estaba involucrado como productor, el presupuesto fue enorme y claramente querían construir una saga gigantesca, pero la película tuvo varios problemas. Primero, el guión. Muchos críticos dijeron que la historia se sentía genérica y demasiado parecida a otras franquicias del mismo género de la época. Además, la película eliminó varias escenas importantes de los libros, dejando una narrativa confusa y apresurada. Segundo, los protagonistas no conectaban con el público. Y tercero, el timing. En esos años Hollywood estaba saturando el mercado con películas juveniles, distópicas y ciencia ficción. La audiencia empezó a cansarse rápidamente del mismo tipo de historias. La película recaudó dinero, pero no el suficiente para justificar una saga completa. Y así murió lo que debía ser una franquicia de 7 películas. Lo curioso es que hoy tiene cierto culto entre los fans del género. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, así que bueno, ya saben, denle like, suscríbanse y todo lo demás, y ya nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao.